Durante los años 60 hemos visto cómo el franquismo fue cambiando, al menos de imagen. Pues, por ejemplo, se pasó de la autarquía a el desarrollismo económico. Por otro lado, bueno, digamos que el régimen pues ya era como una nueva generación de gente, los tecnócratas. La guerra civil quedaba un poco atrás, sin embargo, no se olvidaba en ninguno de los discursos, ni en, digamos que los principios del movimiento nacional permanecían intocables, inalterables, ¿vale? Y bueno, sí que se puede hablar de, bueno, de un cierto aperturismo, lo que pasa que si lo analizamos desde el rigor historiográfico y tal, pues bueno, nos daremos cuenta que era, bueno, un tímido aperturismo, una apertura mínima, ¿no? Un buen ejemplo es la ley de prensa, ¿vale? Es decir, nosotros hemos estado viendo un poco el final del franquismo, pero ahora nos vamos a hacer un pequeño flashback al pasado y vamos a irnos al año 1966, ¿vale? El contexto de la aprobación de la Ley Orgánica del Estado, que también se entendió, bueno, como una cierta apertura, aunque tampoco era para tirar cohetes, ¿vale? Entonces, pues bueno, esta ley de prensa fue impulsada por Manuel Fraga Iribarne, que, bueno, fue ministro de Franco y después, bueno, tuvo una carrera política durante la democracia hasta el punto que llegó a presidir la Xunta de Galicia durante bastantes años. Y bueno, es un personaje peculiar, digamos, bueno, digamos sí, de derechas, pero bueno, digamos, pues, bueno, en algunos aspectos pues un poquito más progresista, pero bueno, un tío interesante, digamos. Entonces, pues, ¿qué es lo que hace? Él es como la cara amable, la cara moderna del franquismo, y él hace como la ley de prensa de este año. Y bueno, lo más relevante de esta ley de prensa es que por primera vez desde la Guerra Civil, digamos, durante el franquismo, se elimina la censura previa, es decir, que tú cualquier cosa, cualquier película, texto, libro, artículo y tal, no tenía que pasar a manos de un censor que es como que determinaba si estaba bien, si cumplía con los principios del movimiento nacional, del régimen, etcétera, ¿vale? Sin embargo, bueno, esto en ningún momento se puede hablar de libertad de expresión. ¿Por qué? Porque esto es como que tenía como un doble, bueno, como una doble forma de verlo, ¿no? Es decir, la censura previa te la eliminan, vale, muy bien, pero por otro lado esa misma ley de prensa es como que, bueno, decía que, bueno, que esto no significaba que, por ejemplo, si se publicaba algo con lo que el régimen no estaba de acuerdo, podía secuestrar toda la edición y esto, digamos, que podía hacer que todos los ejemplares de una revista, de un periódico, pues tuviesen que devolverse, ¿no? Esto, imaginaos, ¿no? Un poco el agravio económico que podía suponer pues, para las empresas editoras, ¿no? Y también supuso, bueno, como una especie de autocensura. Es decir, que muchas veces antes de publicar una noticia, pues si tenían dudas, directamente no la publicaban, ¿vale? Entonces era como una situación así un poco extraña y se quedó un poquito como a medias, ¿no? Entonces, pues digamos que, bueno, se puede entender como una cierta apertura, pero siempre con matices, ¿vale? De hecho, esto de la apertura viene porque, bueno, durante el franquismo, durante este último franquismo, el segundo franquismo y tal, bueno, hubo como como un debate entre distintas familias, todas las familias franquistas, pues digamos que había, en realidad no es así como lo explican los libros de texto, es más complejo, porque había gente que podía ser de varias familias, por ejemplo, militar podía ser ultracatólico, podía ser del Opus Dei, podía ser falangista también, pero bueno, digamos que siempre se intenta simplificar un poco. Entonces, pues bueno, digamos que estas familias seguían existiendo, pero hubo como bloques en los años 60, ¿vale? Uno, el búnker, era gente, también conocidos como los inmovilistas dentro del régimen, es decir, que es gente que decía, bueno, pues no hay que cambiar nada, porque esta gente se hacía ya una pregunta, imagino que se la harían, pues, digamos, en voz baja o pensándolo, ¿no? Era de, bueno, ¿y después de Franco qué? ¿No? ¿Qué pasa? Y pues esta gente tenía una respuesta, decía, pues después de Franco nada, todo igual. Se mantienen las instituciones, se mantiene el régimen y era gente que, bueno, que decía, pues no hay que hacer cambios, ¿vale? Sin embargo, había un sector, los aperturistas, que, bueno, que decían que, bueno, pues que había que hacer algún tipo de reforma, había que hacer algo, bueno, pero siempre, por supuesto, teniendo por encima los principios del movimiento nacional. Es decir, que en ningún caso, los aperturistas en esta época, bueno,
intentaron hacer algo relacionado con un proceso democrático. Otra cosa es que después, cuando ya muera Franco, se den cuenta que el camino más seguro para que ellos sigan siendo políticos o no les pase nada sea la democracia, ¿vale? Pero esto no significa que el aperturismo sea como un precedente directo de la democracia que tendremos después, ¿vale? Esto espero que quede claro. Entonces, digamos que, bueno, pues un poco lo que retomamos del punto anterior. Tenemos aquí se muere Arias Navarro, se muere Carrero Blanco y Arias Navarro es el que ocupa un poco el lugar. Entonces se supone que Arias Navarro era como un aperturista, una persona una persona así como gris dentro del régimen, falangista. Y bueno, y es una persona que, bueno, en su discurso de investidura en el mes de febrero, cuando es designado por Franco, pues bueno, por protocolo tiene que hacer un discurso en las Cortes franquistas que sabéis que no tenían no servían para nada desde el punto de vista de la división de poderes. Y el tío hace un discurso. Lo hace el día 12 de febrero. Y ese discurso es como que, generó, cierto optimismo dentro de los aperturistas. Lo que pasa es que esto luego se ha exagerado un poco, ¿no? De hecho, esto se le llegó a conocer como el espíritu del 12 de febrero, porque, él dice que va a hacer algunos cambios. Por ejemplo, en los ayuntamientos dice que va a haber elecciones en los ayuntamientos, que no se van a designar a dedo los alcaldes, ¿vale? Pues muy bien, un avance. Esto al final no se hizo durante el franquismo, durante su presidencia. Y lo más relevante fue que él habla de asociaciones políticas. Él dice que está bien que haya un cierto debate, dentro del franquismo, y él habla de asociaciones políticas. ¿Qué pasa? Que aquí el búnker no le gusta porque considera que asociaciones políticas se parecen mucho a partidos políticos. Y dice, no, porque esto se supone implicaría un pluralismo político, implicaría libertad de expresión, democracia, etc. Y por otra parte, los partidos políticos de la oposición directamente, pues esa propuesta no la contemplaban, porque ellos decían, a ver, nosotros no somos asociaciones políticas, somos partidos políticos, ¿vale? La clave estaba que estas asociaciones políticas tenían que jurar o tenían que estar bajo los principios del movimiento nacional. Entonces, digamos que esto, pues en la práctica, pues dejaba todo esto en una vía muerta y fue pues un fracaso, ¿vale? Entonces, pues simplemente pues para que veáis que esto del franquismo pues muchas veces es una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Arias Navarro se mantuvo en el cargo los últimos meses. Estos últimos meses están convulsos. Ya hemos visto el contexto internacional, ya hemos visto el tema del terrorismo, ya hemos visto el tema de las protestas, las huelgas, etcétera, con Franco cada vez más enfermo. Y ya veremos como cuando muera Franco, Arias Navarro sigue siendo presidente del gobierno, pero veremos que todas las reformas que promete o que quiere emprender pues van a ser insuficientes. Y esto va a provocar que España pues entre en un proceso de transición democrática, ¿vale? Entonces, pues simplemente pues para que lo tengáis claro, ¿vale? Aquí, si estáis viendo esto por YouTube, pues tenéis a mano izquierda a Fraga y a mano derecha a Arias Navarro, que no lo he dicho, pero se hizo muy famoso porque fue la persona que salió en ese célebre mensaje diciendo españoles, Franco ha muerto y estas cosas, ¿no? Pues en fin, espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad y nada, hasta luego, que vaya bien.